onda pues? ¿Dónde viene? Hola a todos, bienvenidos a una serie de videos que iré subiendo para que aprendamos juntos la mecánica automotriz. Esta serie de clases que subiré es para principiantes, no es para nivel intermedio, no es para nivel avanzado, porque aquí vamos a ir desde cero hasta llegar a un nivel hasta donde podamos. Y es que es un curso que se está llevando a cabo en mi ciudad y en lo que yo puedo lo estoy grabando, y así hasta que me lo permitan lo haré. La primera clase no la pude grabar porque fue más que todo protocolaria, para explicarnos cómo funciona la institución, las normas de comportamiento, las actividades que vamos a hacer en estos 2 años, porque son 2 años. Y yo tiré subiendo los videos menos de 50 minutos, 40 minutos, de 30 a 50 minutos. En ese rango más o menos iré subiendo los videos para no hacerlos agotador. Espero tu apoyo, espero que te suscribas, déjame like, algún comentario, porque no muchos tenemos la oportunidad o el tiempo de ir a un curso de mecánica. Es sacrificado, muchos trabajan, otros pues no tienen el dinero para pagarlo, y las primeras clases van a ser pura teoría y después vamos a ir a la práctica. Y en esta ocasión nos tocó copiar porque el proyector donde nos ilustran lo que vamos viendo no funcionaba, así que nos dictaron y también nos pasaron a hacer unos ejercicios que yo te voy a dejar la explicación de la ley de Pascal, porque eso fue lo que vimos en la primera clase que no pude grabar. Y eso es todo. Espero que te guste esta serie de clases, porque me ha llevado trabajo hacer cortes y cortes y cortes en el video para que salga un video más limpio de información. Así es que nos vemos hasta la próxima, y suscríbete al canal, déjame un like y un comentario. Hasta la próxima, adiós. Lo hacemos otra vez a la ruleta y los escojo. Cojo. Sí. Primero copiamos. Ya están los primeros 3 a los que les di pulmones. Primero va a pasar el que tiene el pulmón color rojo. Pasemos al frente, por favor. Puedo llevar el cuaderno para guiarme. Sin problema. Lo importante es que lo haga. Vale. Aquí tenemos 5 problemas que puede realizar. ¿Cuál escoge? El primero escoge. Vale. Realizámoslo ya. En el cargo que tenemos ahí. La calculadora déjenla, que la ayude a los demás. Ahorita pongamos la fórmula. La tenemos escrita en el cuaderno. Hoy hablaremos del principio de Pascal. ¡Comenzamos! Fuertísimo aplauso a Blaise Pascal. Oigan, ese no es. Ahora sí.
Pascal fue un científico francés y fue el primero en observar el comportamiento de los fluidos. Él era un brillante matemático y un curioso experimentador, y sabía que las moléculas de los líquidos y las moléculas del aire, por más presión que ejerzan sobre ellas, ya no pueden comprimirse. ¿Y qué creen? Que echó a volar su imaginación. Él tomó un globo de caucho, lo perforó y a cada perforación le puso un tapón y en la parte de arriba le puso un émbolo por donde aplicaría la presión. Después lo llenó con agua y poco a poco empezó a empujar el émbolo para aumentar la presión. ¿Y qué creen que pasó? Así es, los tapones salieron botando todos al mismo tiempo y en dirección perpendicular a la base del globo, lo que significa que la presión es la misma en cada punto del fluido. Y así es como surge el principio de Pascal, que dice que al ejercer una presión sobre un fluido, ésta ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Este experimento recibió el nombre de la jeringa de Pascal, y si observas, todas las jeringas funcionan bajo este principio. Así como el gato hidráulico, los frenos del carro, los ascensores y diversas maquinarias y mecanismos hidráulicos presentes en las fábricas. Pero una de las aplicaciones principales del principio de Pascal es la famosísima presa hidráulica, y esta funciona de la siguiente manera. La presa tiene dos elementos importantes que vienen siendo dos cilindros divididos, comunicados entre ellos, y los cilindros se mantienen llenos de agua o puede ser cualquier otro líquido como el aceite, y cada cilindro tiene un émbolo, 1 y 2. Y si aplicas fuerza al émbolo pequeño, la fuerza va a ser transmitida por todo el líquido, impulsando a salir por el émbolo grande, con una presión multiplicada por 10. Ese es el motivo por el cual un pequeño gato hidráulico puede alzar un vehículo. Así es que te presento la fórmula del principio de Pascal, donde fuerza mayor entre área mayor es igual a fuerza menor entre área menor. Demasiado fácil, ¿verdad? Hola, bendiciones para todos. Ahora veremos un ejercicio del principio de Pascal. Aquí tenemos la prensa hidráulica y lo primero que debemos hacer en física es colocar los datos. Y esos los obtenemos al darle lectura al ejercicio. El émbolo pequeño de una prensa hidráulica, se refiere a este que está aquí, tiene un área de sección transversal de 5 centímetros cuadrados. El área a la que se refiere está en la parte de aquí. Esto que vemos ahí del émbolo es circular, por lo tanto esa área es de 5 centímetros cuadrados. Lo colocamos aquí, ese dato importante. El de su émbolo grande, esta parte que está aquí, tiene un área de 400 centímetros cuadrados. Señalamos entonces esa como área número 2. Ahora, ¿qué fuerza debe aplicarse al émbolo pequeño de la prensa hidráulica? A este émbolo pequeño, ¿qué fuerza le debo aplicar? Voy a llamar fuerza número 1 a esa fuerza que voy a buscar para que levante una carga de 15.000 newtons. El peso de este vehículo es de 15.000 newtons. El peso lo representamos por la letra W, pero en este caso, como es una fuerza peso, la voy a simbolizar como F sub 2. No voy a utilizar la W, sino que voy a utilizar F sub 2. Ya que tengo los datos listos, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula del principio de Pascal. Fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área número 2. Voy a sustituir entonces en la fórmula los datos que tengo ahí. La fuerza número 1 es la incógnita, lo coloco ahí, dividido con el área número 1, que son 5 centímetros cuadrados. Esto va a ser igual a la fuerza número 2, 15.000 newtons, entre el área número 2, que son 400 centímetros cuadrados. Como es la fuerza 1 la que quiero encontrar, estos 5 centímetros que están dividiendo pasan a multiplicar. Lo puedo colocar a la par o lo puedo colocar solo multiplicando al 15.000 newtons. Fuerza 1 entonces va a ser igual a 15.000
entre 400 centímetros cuadrados y ese 5 en un paréntesis pasa a multiplicar. Fuerza 1 entonces va a ser igual 15.000 por 5 entre 400, obtengo 187.5 y las unidades, esta con esta se cancelan y me quedan newtons. Por lo tanto, la fuerza que debo hacer en este émbolo pequeño para que esto se levante es de 187.5 newtons. Que Dios me los bendiga y los cuide a todos. En este video, aclararemos el enigmático principio de Pascal y su impacto en aplicaciones prácticas. Desde detener un vehículo solo con un pequeño movimiento de tu pie hasta cambiar la orientación de vuelo de un avión. Estos fenómenos son posibles gracias a la tecnología hidráulica desarrollada por el genio Blaise Pascal. El principio de Pascal es una ley física que pertenece a la hidrostática, la rama de la hidráulica que estudia a los fluidos en reposo. Para entenderlo necesitamos tener claros dos conceptos. El primer concepto es el de presión. La presión, como ya sabemos, es la cantidad de fuerza que se aplica sobre una superficie determinada. Si mantienes una fuerza constante pero disminuyes el área sobre la cual se aplica esa fuerza, la presión aumentará, ya que al disminuir el área, la misma cantidad de fuerza se está distribuyendo sobre una superficie menor. El segundo concepto importante es el de incompresibilidad. Los líquidos son considerados incompresibles. Y lo veremos en este ejemplo. Si tomas una jeringa llena de aire, tapas la salida y presionas el émbolo, puedes ver cómo el aire se comprime. Y al soltar el émbolo vuelve a su volumen original. Pero el agua no se comporta así. Ahora pruébalo con la jeringa llena de agua. Verás que no se deja comprimir. Eso significa que si tuvieras un tubo lleno de agua con dos émbolos iguales, toda la presión que se aplica en uno de los extremos llega completa a toda la superficie interior y al émbolo del otro extremo. O sea, la presión en el primer émbolo es igual a la presión en cada uno de los puntos, incluyendo el segundo émbolo. Y ese es el principio de Pascal. Un cambio de presión en un fluido incompresible confinado se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Parece algo muy sencillo, pero tiene increíbles implicaciones. Si tienes un fluido confinado con dos pistones en cada extremo, al presionar el de entrada, se moverá el de salida. Pero como la presión es igual en todos los puntos y el pistón de salida tiene más área, significa que el pistón de salida ejercerá más fuerza que la que se aplicó en el de entrada. Si ponemos en el pistón de entrada un peso de 10 kilogramos y el área del pistón en contacto con el líquido es de 1 centímetro cuadrado, la presión entonces es de 10 kilos por centímetro cuadrado. Esta presión se transmite por todo el líquido, a las paredes del contenedor y al pistón de salida, cuya superficie inferior tiene 5 centímetros cuadrados. Cada centímetro cuadrado recibe la presión de 10 kilos. Entonces el pistón ejerce una fuerza de 50 kilogramos. Esta operación se puede expresar matemáticamente con esta ecuación. La fuerza en el pistón 2 equivale a la fuerza aplicada en el pistón 1, multiplicada por el resultado de dividir el área 2 entre el área 1. Si quieres experimentar el principio de Pascal en casa, puedes usar dos jeringas. Una delgada y una gruesa. Llénalas de agua y únelas con una de estas mangueras, también llena de agua. Notarás que si empujas el émbolo de la jeringa delgada se mueve el de la gruesa con facilidad. Pero si usas la jeringa gruesa para mover la delgada requiere un esfuerzo mayor. Este intercambio de fuerza por área puede ser muy bien aprovechado. Si usas un gato hidráulico para levantar tu auto, estás aprovechando el principio de Pascal para multiplicar la fuerza que le aplicas a la palanca del gato con tu brazo. Al pisar el pedal del freno, se aplica una pequeña fuerza a un pistón, que transmite la presión a través de un fluido hasta los pistones que actúan sobre las pastillas de freno, lo que permite detener el vehículo de manera eficiente. En algunos sistemas de control de vuelo y dirección en aviones y naves, el principio de Pascal se utiliza para controlar superficies móviles como aletas y timones, lo que permite cambios precisos en la orientación. Además de usarse en las grúas que levantan cargas pesadas, en los elevadores de los edificios,
en las prensas hidráulicas, en equipos médicos como las jeringas y los equipos de medición de presión arterial, entre muchas otras aplicaciones. Y con esto concluimos nuestro viaje por el mundo del principio de Pascal y sus fascinantes aplicaciones. Y ahorita lo que vamos a hacer es hablar un poquito de las partes que componen cada sistema. Ahorita de las partes de que vamos a hablar es del sistema de tambor. No sé si atrás logramos ver bien. Anotemos eso. Hubo un tiempo en el que el sistema de tambor se les quiso hacer como ventilados. ¿A qué me refiero con esto? Ya sabemos de que al final el tambor está haciendo como un plato hondo, ¿verdad? Se le había hecho ranuras para que entrara aire, pero tuvieron una desventaja enorme. Al tener esas ranuras, ni modo, le tocó dictar todo. Partes que conforman el sistema de frenos de tambor. Vamos a ahorita a notar lo que son los componentes que podemos encontrar. Número 1, tambor. Número 2, plato de freno. Número 3, zapatas con Z. Las zapatas son las mismas pastillas. Sí, solo que zapatas es el que se ocupa en el sistema de tambor y pastillas en el sistema de disco. El siguiente es bombín hidráulico. Bombín hidráulico, también conocido como bomba auxiliar, pero mayormente lo conocemos como bombín hidráulico. El siguiente es palanca de freno de mano. El siguiente es regulador de zapatas. El siguiente es resortes de retención. Y por último tenemos lo que vienen siendo los seguros de zapatas. Vaya, ahora vamos a empezar a desmenuzar lo que viene siendo cada componente de lo que acabamos de escribir. Por ejemplo, nos podemos hacer la pregunta: ¿qué es un tambor de freno? Anotemos. El tambor de freno es una pieza circular de metal que se encuentra en el interior de la rueda de un vehículo y que forma parte del sistema de frenos. Punto y aparte. Su función es recibir la fricción generada entre las zapatas en la superficie interna del tambor, que por consecuencia detiene y reduce la velocidad del vehículo. Vaya, ¿qué es lo que acabamos de notar y qué es lo que acabamos de comprender? Ya sabemos que el tambor de freno es una pieza circular y su función es recibir la fricción que transmiten las zapatas. ¿Para consecuencia de qué? Para frenar el vehículo por medio de la fricción. Ahora bien, él recibe fricción. Quiere decir esto que una de las fallas que él podría presentar es un desgaste. El desgaste se puede hacer notorio con el tiempo si no se hace un cambio de zapatas al momento indicado. ¿Qué le puede pasar al tambor? Se puede cristalizar, se puede rayar y se le puede generar grada. ¿Qué es lo que se le puede cristalizar? Con la fricción se empieza a hacer más liso. Y eso pues no es conveniente para un sistema de frenos, porque si es liso al momento que las zapatas quieren hacer fricción, en vez de tener una parte en la cual se va deteniendo y genere esto, lo que va a pasar es que se va a deslizar. Y ahí es donde se empieza a ovalar lo que es el tambor, porque la fuerza siempre lo está haciendo, pero no se detiene.
¿verdad? ¿Comprendemos eso? Ahora, el otro es que se raya. La suciedad acumulada puede generar, pongámosle como viruta, en el cual empieza a rayar lo que viene siendo el tambor. ¿Cómo podemos enterar un poquito de eso? Nosotros cuando tengamos el tambor con la uña podemos pasar y vamos a sentir cierta deformidad, cuestión que no se debería de sentir, porque se debería de sentir completamente liso, ¿verdad? ¿Qué nos puede pasar por consecuencia con esto? Con el tiempo se le pueden empezar a generar grietas. Las grietas en el metal, al final de cuentas, va a llegar a un punto en el cual pues, puede reventar. Ahí estamos hablando de casos extremos, ¿verdad? Porque aquí es raro que pase. Porque a nomás que nosotros identifiquemos de que está rayado, lo primero que se hace es enviar al torno. ¿Qué hace el torno? Le desbasta cierta cantidad de la capa de metal para que se quite todo lo malo y quede solo lo bueno, ¿verdad? Y ya por último, que se le genere grada. ¿A qué me refiero con esto? La zapata, cuando empieza, ya la recobertura que tiene ya no es mucha, así que estamos topando metal con metal. ¿Qué pasa si hace fricción metal con metal? Calienta. Se desgasta, también se calienta, pero a medida que se va desgastando, hagamos de cuenta, tenemos el tambor, ¿verdad? Ya sabemos que es circular. En la parte donde topa la zapata es así. La zapata solo llega a tomar una recobertura de esto. O sea que si la zapata empezara a desgastar, solo desgastaría la parte en la que ella hace contacto, ¿verdad? Así que en la parte de acá empezaríamos a notar profundidad. Quedaría el canal. ¿Vale? Quedaría el canal. Quedaría el canal de la zapata. Y en la parte de acá que no se desbastó, se le llama grada. ¿Y qué nos puede pasar por consecuencia? Nosotros cuando queramos retirar lo que es el tambor, se nos va a dificultar, porque va a tener grada y nos va a costar, porque al momento que nosotros queramos retirarlo, la grada hace contacto con la zapata y eso hace que quede fijada. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Primero, antes de empezar a darle cariño, con cariño me refiero a golpe, ¿va? Primero vamos a recurrir a algo que ya notamos que se llama regulador. ¿Para qué sirve un regulador? Para regular, cabe la redundancia, ¿verdad? Ahora, el regulador ya lo vamos a notar más adelante, porque todo lo vamos a notar, pero resumidamente su función pues es adecuar qué tan abiertas o cerradas estén las zapatas. Nosotros lo primero que vamos a hacer es ajustar el regulador para que las zapatas se cierren lo más posible y así nosotros podamos retirar el tambor. Ahora, también pasa ocasiones de que aún quitándole toda la regulación, las zapatas, aparte de haber creado una grada, están pegadas. ¿Qué empezamos a hacer? En la parte del tambor, que la vamos a ver así, aquí están los espárragos, que es donde hace la unión con lo que sería la rueda. Empezamos a generarle golpes en lo que son las partes de acá. ¿Para qué? Para que internamente se muevan las zapatas y se puedan ahora, después, si en un caso extremo, después de estarle dando golpes acá, no sale la zapata, aquí es donde ya venimos con los famosos desarmadores y empezamos a hacer palanca, a mecerlo. Pero imaginemos que después de estar haciendo tanta fuerza, logramos sacar lo que es el tambor. Aunque nosotros no queramos, la zapata acaba de sufrir un movimiento brusco. ¿Qué creen que le puede haber pasado a la zapata? Romperse. No, romperse no, pero por ahí va. Moverse de su ubicación sería como el caso más... Se desajustan, ¿no? Se agrieta. También se deforman, porque al final de cuentas recordemos que las zapatas tienen un seguro, ¿verdad? El seguro sirve para que no se salgan de la posición en la que están. Cuando nosotros queremos retraer el tambor con la grada, las zapatas también las jalamos con nosotros y se empieza a deformar. Mire, profe, pero he visto unos tambores que traen dos edificios y hay quienes que en vez de pegarle le meten dos pernos y los van socando y va saliendo así
Y al final de cuentas generamos también lo mismo, porque si está la grada, siempre nos vamos a traer con nosotros la zapata. Nomás de que como estamos haciendo fuerza por medio de un perno, va a llegar un punto en el que la zapata va a ceder y se va a destrabar. Pero siempre llegamos al mismo punto. Y lo que daña es el seguro, ¿verdad? A veces sí, a veces no, pero lo que más sufre es la zapata, porque se llega a torcer. Y si se llega a torcer, cuando nosotros queramos frenar, imaginamos que no le cambiamos la zapata. Si las zapatas están torcidas al momento que queramos frenar, no va a estar haciendo contacto de manera pareja, sino va a ser de manera irregular. Otra consecuencia que le puede pasar, la zapata ya vemos que tiene una recobertura, ¿verdad? Esa recobertura a veces empieza como a descascaronarse. Y con el tiempo, pues de la nada van a andar cayendo de pedazos por pedazos. Y si no nos damos cuenta, vamos a estar haciendo fricción metal con metal y vamos a dañar completamente lo que es el tambor. ¿Verdad? ¿Alguna duda del tambor? Aunque es más delicado que el de disco. ¿Verdad? Los dos tienen sus dificultades, porque por ejemplo, si a un sistema de disco se les pegan los pasadores, se quedan pegados, al final uno siempre recurre a la fuerza, pero ahí nosotros estamos torciendo lo que son los pasadores y pasan otros problemas. Así que no es que sea más delicado, sino que cada uno tiene como sus debilidades, en las cuales nosotros como técnicos tenemos que ir idealizando para hacer el menos daño posible a un sistema. O directamente, si nosotros ya sabemos de que vamos a sacar de esta manera brusca, de por lo menos evaluar en qué estado está la zapata para poder decir, la colocamos de nuevo o mejor la cambiamos. Lo mismo con el tambor, nosotros evaluamos si tiene mucha grada, se manda el torno, si es que todavía tiene oportunidad, ¿verdad? Porque pero perdón que le quité, pero ¿es recomendado rectificarlo o no? Ahí está metiéndose una polémica muy grande, porque yo creo que eso va más en el hábito del país. Porque, por ejemplo, Estados Unidos... En Latinoamérica prácticamente. Sí, en Latinoamérica nosotros siempre buscamos alargar la vida de las cosas. Y en cambio ya como primer mundo ellos prefieren siempre cambiar las cosas de un solo. Por ejemplo, a nosotros si nos falla un alternador, que ya sabemos, bueno, el alternador que nos da la carga a la batería. Si el alternador está fallando, nos quedamos sin carga. Aquí buscamos arreglar el alternador. En primer mundo se olviden, pónganlo nuevo. O un motor de arranque que le cambian los carbones. Lo mismo. Por eso incluso nosotros vamos tan mente de que nosotros las cosas que para ellos no sirven, ¿qué hacemos? La reciclamos. Las reciclamos, las traemos para acá, las arreglamos y las vendemos. Así que va bastante con el hábito del lugar donde Pero estemos. no voy a correr, ¿verdad? Imaginemos de que quitemos eso de que sea correcto o no. Hagámoslo de manera segura. La rectificada en materiales como el tambor solo se debería hacer en el promedio de 1 a 3 veces. Como máximo. Ya si vamos con medidas del torno, quizás le pueden expandir más o le pueden decir menos. Porque todo va a depender de cuánto sea el grosor que tenga el tambor. Pero es que en el torno le bajan un poquito nada más. Pero Una milésima. si la grada o la raya es muy honda, le van a desbastar más. Sí. Porque su misión es dejarlo todo liso. Pero dejando de lado el tambor en el de disco, sí no es correcto rectificarlo, ¿verdad? El mismo tema es el mismo tema. En el de disco también se rectifican. De hecho, el de disco sufre más el cuestión de rectificado que el tambor. Porque el tambor, como ya sabemos que es algo que se lo anda, hay bastante gente que así lo anda. En cambio, en el de disco es algo que se ha agarrado el hábito más de querer arreglar y es el que más va al torno. Pero como todo va por medida, porque también el deber de un tornero es decir, esto todavía se le puede pasar un poquito más, a esto ya no. Porque si lo dejamos demasiado delgado, va a llegar a un punto en el que se deforma o se quiebra y nos quedamos sin freno. ¿Otra pregunta? Nice. Vale. Vamos a poner una tabla que dice características del tambor de freno. Ubicación.
2 puntos. Ahora en la actualidad se ubican, vale, lo pongamos, se encuentran principalmente en las ruedas traseras del vehículo. Funcionamiento. 2 puntos. Las zapatas hacen presión contra la superficie interna del tambor. Aparte, material. 2 puntos. Se fabrica de fundición gris con grafito. ¿Cómo? Gris, como el color. Gris con grafito. Que es resistente y absorbe el calor. Ahora, gracias a los materiales que están conformados, el tambor, que es de gris, y grafito, que es un material de que conserva el calor, gracias a eso es que se le generó su desventaja más grande. ¿Cuál es la desventaja del tambor? A lo que explica acá. Que conserva el calor. Y al final de cuentas es una desventaja, porque llega un punto en el cual se cristaliza lo que es la zapata y el tambor, y vamos a sentir el freno como que es esponjoso y no tenemos frenos. Al final, por el material en el que está hecho, aunque es duradero, también es su desventaja al conservar el calor. Aparte, ventajas, 2 puntos. Son económicos, efectivos y protegen contra el agua y el barro. Es bien curioso porque cuando se empezó a generar lo que es el sistema de tambor, todas las ideas eran pues para hacerlo de un funcionamiento pero excelente en su momento. El material de que lo habían conformado era para que pudiera soportar altas temperaturas, pero no pensaron en que iba a guardar el calor. El tambor también estaba diseñado para que no se pudiera introducir lo que es agua, barro y suciedad que se pudiera encontrar en el camino. Pero también jugó en contra al final de cuentas, porque la suciedad que se generaba internamente al final quedaba dentro. Aparte, inconveniente, 2 puntos, son pesados y disipan mal el calor. Ahora vamos al siguiente componente. No se puede pensar que si el tambor diera solución a todos esos problemas, que a las desventajas que tiene, entonces no habría... No, sería perfecto. Sería perfecto. Entonces siempre va jugado con el negocio al mismo tiempo. Correcto. Al final los mercados. Al final los mercados. Veamos el siguiente componente, plato de freno. Veamos bien la imagen porque al final esto ya se va a apagar. Miren cómo está conformado el plato de freno. El plato de freno es donde va ubicado lo que serían las zapatas. Aquí encima, donde tengo mis manos, es donde irían ubicadas lo que serían las zapatas. Aquí en la parte de aquí es donde iría ubicado el bombín. Aquí lo podemos observar. Y al final es el plato y encima de él es donde ya se ubica lo que es el tambor. Resumidamente, con el plato es donde se alojan. El plato es donde se alojan